Estamos súper complacidos de recibir en nuestras oficinas el día de hoy a representantes de los medios de comunicación social, invitados especiales e influencers para descubrir una nueva fragancia masculina de la casa Guerlain. Vamos a descubrir el día de hoy si ese hombre ideal es un mito o una realidad. Guerlain ha creado un concentrado ideal. El hombre ideal es un mito, pero su fragancia es una realidad. Esta marca ha resistido a lo largo de la historia a muchas modas, gracias a su aglomerado de tradición, lujo, pasión y excelencia. Fue una de las primeras marcas francesas que se especializó en combinar esencias sintéticas con esencias naturales, lo que lleva a esta marca a estar en el top 10 de las marcas francesas más lujosas a nivel mundial. Es la creación de la fresca y cítrica agua de Colonia Imperial. Esta fragancia fue creada para la realeza. Desde ese momento empieza a crear fragancias para la reina Victoria de Inglaterra. Tenemos abierta un poco la página para que puedan observar elhombreideal.loexclusivo.com, donde podrán observar con mayor detalle cada una de las características de esta fragancia. ¿Están listos para descubrirlo? Vamos a probar la fragancia para que ustedes puedan descifrar cada una de las notas. ¿Cuál ha sido el feedback de las personas que han seguido pues, toda esta campaña del hombre ideal? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Ese hombre ideal realmente para las personas existe? De verdad el resultado ha sido súper positivo en las redes sociales. Hemos escrito que si creen que el hombre ideal es un mito o una realidad, y hemos encontrado diferentes resultados, porque muchísimas chicas están de acuerdo que el hombre ideal existe, pero otras dicen que es un mito porque no existe. Pero yo considero que sí es una realidad y lo conocimos hoy. Me gustó muchísimo el aroma de la fragancia, porque además integra lo que es la fuerza, la belleza y la inteligencia. Y creo que las facetas de la fragancia, cuando te la aplicas y reacciona con la piel, en verdad puedes sentir la diferencia en estas tres facetas. Sientes que algo que tiene que ver un poco más con la mente, algo que tiene que ver más con la fuerza. Tiene un sex appeal. Después de haber percibido esta fragancia, no me queda sino decirles que en efecto el hombre ideal es quien lleve esta fragancia. Es una fragancia cercana, que tiene una mixtura entre lo dulce y lo cítrico, que puedes llevarla tanto en el día como en la noche. A nivel de todos los aromas, es una fragancia que huele a hombre. En pocas palabras, es una fragancia que representa lo que es la masculinidad. Definitivamente esta fragancia tiene mucha fuerza. Creo que es la fragancia ideal para el hombre venezolano, para el hombre latinoamericano. ¿El hombre ideal es un mito o es una realidad? El hombre ideal es lo que nosotros queramos que sea un hombre ideal y sobre todo que tenga inteligencia. El hombre ideal es galán, fuerte y aventurero. Me parece que el hombre ideal debe ser honesto, sincero y respetuoso. ¿Existe el hombre ideal? Yo creo que no, pero bueno, lo que sí existe es el perfume ideal.